La diabetes aumenta. Según la OMS, 422 millones de personas viven con diabetes. Esto corresponde a 1 de cada 11 personas a nivel mundial. 3.7 millones de muertes son provocadas por la diabetes en conjunto con una glicemia elevada y 1.5 es provocada por la diabetes. Entre 2000 y 2016 se ha registrado un incremento del 5% en la mortalidad prematura por diabetes. Qué bueno saber que continúa con nosotros. Le damos la bienvenida en este bloque al doctor Vinicio Granados. Él es endocrinólogo y vamos a hablar acerca de la diabetes. Así que bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Gracias por la invitación para estar en este tan interesante y gustado programa. Y continuamos también con la presencia del doctor Jacobo Aguilar para poder hablar acerca de la diabetes, porque ya mencionábamos en los bloques anteriores que las personas que padecen de prediabetes y que no se están cuidando, que no se cuidan, pues ya están a la puerta de sufrir del padecimiento de diabetes, que es algo más complicado. Doctor, ¿qué nos puede explicar qué es la diabetes mellitus tipo 2? La diabetes mellitus se define como un trastorno del metabolismo que se va a caracterizar o a manifestar por elevación de glucosa en sangre. Y muchos de los síntomas que van a tener los pacientes son debidos a la elevación de la glucosa, pero hay una afección del metabolismo en los pacientes con diabetes mellitus. ¿Y cuáles serían los factores de riesgo que podrían presentar las personas o que deberían de evitar, mejor dicho, para poder sufrir de diabetes? Hoy día tenemos mucha información acerca de esto porque hemos acumulado todo lo que sabemos, por decirle, de prediabetes. Sabemos de la relación del sobrepeso y obesidad, sabemos de la relación del síndrome metabólico también como una condición que puede preceder al desarrollo de diabetes. Pero ¿qué factores de riesgo o factores que estén asociados? Hay una predisposición genética y racial. Por ejemplo, en Estados Unidos, una de las minorías que más frecuentemente se ve afectada por diabetes es la población hispano-latina. Nosotros, como aquí en Guatemala, pues estamos viendo que ha aumentado mucho los casos de sobrepeso y obesidad, y eso está siendo un factor que está disparando la diabetes. Entonces, y aparte el factor genético, cuando nosotros tenemos familiares diabéticos, tenemos mayor predisposición a desarrollar diabetes. La alimentación no apropiada, hoy comemos de una manera muy diferente que comíamos hace 30, 40 años, tenemos menor actividad física, es decir, tenemos mayor sedentarismo. Estos son los principales factores que están condicionando la aparición de nuevos casos de diabetes. Doctor Jacobo, ya que estábamos hablando de los factores, ¿la edad tiene algo que ver o la diabetes la puede padecer cualquier persona si es que no se cuida muy bien? Como siempre, las preguntas interesantísimas, porque antes, Claudia, esto era una entidad que se presentaba en personas adultas arriba de 40 y pico de años de edad. Hoy en día, una de las graves preocupaciones es ver la incidencia tan alta de sobrepeso y obesidad desde neonatos. Entonces, lo curioso y el gran trabajo para la medicina, para los internistas, para los médicos generales y sobre todo para los endocrinólogos es ver adolescentes o gente joven padeciendo ya las condiciones de una diabetes mellitus tipo 2 que podría darse en una etapa más avanzada de la edad. Así es que la edad está empezando a ser un problema porque todos los factores que el doctor describió se presentan cada vez en gente más joven. Algo también interesante que usted mencionaba, doctor, que estamos corroborando que la obesidad es factor de riesgo para un sinfín de enfermedades y la diabetes no es la excepción. Y la obesidad pues ya se ha declarado como también una enfermedad. Sí, mire, en pacientes diabéticos se describe que más del 80 o 85% de ellos tienen sobrepeso o ya están cursando con obesidad. La obesidad está muy relacionada a los trastornos en el metabolismo de la glucosa y de la insulina. Entonces la obesidad per se va a hacer que el paciente tenga resistencia a insulina. Esto produce una hiperinsulinemia y esto va agravando todas las condiciones metabólicas, ¿verdad? No solo glucosa, sino también presión arterial, es decir, tenemos más hipertensos y dislipidemia o trastornos del colesterol y triglicéridos, ¿verdad? Entonces sí es muy importante la presencia actualmente de problemas de peso. Y lo que mencionaba el doctor, ¿verdad, doctor Jacobo? El síndrome metabólico, ¿nos podría recordar, refrescar la memoria a qué se refiere este síndrome?
Esta condición del síndrome metabólico la hemos mencionado en varios programas porque tiene que ver casi con todo lo que es la antesala de una buena cantidad de enfermedades. Pero para que las personas se pongan en contexto, una persona que empieza con sobrepeso, obesidad, sobre todo si es obesidad central con aumento de su panículo adiposo en el área abdominal, puede empezar a gestar una condición que se llama síndrome metabólico. Y a eso se le asocia elevación del nivel de azúcar, ya tienen hiperglicemia, elevación de los triglicéridos, que es un tipo de grasas que tiene el organismo, una alza en unas lipoproteínas que se llaman lipoproteínas de baja densidad. Y damos estos nombres porque cuando usted se va a hacer un examen al laboratorio, le ponen su colesterol, dice las LDL, las HDL. Entonces el LDL es una lipoproteína, es un tipo de colesterol que se denomina como mal colesterol, porque ese al oxidarse tapa y daña las arterias. Hay un buen colesterol que se llama HDL y las personas con síndrome metabólico tienen el mal colesterol alto y el buen colesterol bajo. Además desarrollan hipertensión arterial y ustedes van a oír en nuestros programas que nosotros hablamos de endotelio, esa capita que recubre los vasos sanguíneos y que es la conexión entre el vaso sanguíneo y los tejidos. Las personas, Claudia, y pues el doctor lo corroborará, con disfunción endotelial empiezan a hacer que este endotelio, que es el encargado de abrir o de cerrar los vasos sanguíneos, las arterias, las venas, los mantienen constriñidos, comprimidos, apachados, y eso ocasiona hipertensión. Así es que sí, Claudia, el síndrome metabólico es algo a lo que hay que ponerle atención. Si uno tiene obesidad central, aumento de la circunferencia abdominal y 2 de los factores que hablamos, ya tiene síndrome metabólico. Bueno, ya que ustedes nos están ayudando a dar estas definiciones y aclarando los términos, también quisiéramos saber, doctor, qué es la disbiosis intestinal, qué es y qué papel juega en la diabetes. En la búsqueda de mecanismos que expliquen la aparición y el desarrollo de diabetes, hace algún tiempo llamó la atención cómo la alteración en lo que nosotros conocemos como la microbiota intestinal, que quiere decir la población de bacterias en el intestino, que cuando se alteraba de los gérmenes que comúnmente viven ahí y son sustituidos por otros, entonces esto va a cambiar el metabolismo, porque va a ayudar a la asimilación de algunos nutrientes no deseados y a la eliminación de nutrientes adecuados. Entonces esta disbiosis quiere decir que se pierde el equilibrio en la flora intestinal, y se ha visto que esto está favoreciendo o se está viendo más en los mismos términos, en pacientes con obesidad, pacientes con síndrome metabólico y en pacientes diabéticos. Entonces, ¿por qué? Ahí sí que prueba terapéutica es que a pacientes que se le dan probióticos, por ejemplo, esto al regenerar la flora, nosotros podemos ver que los pacientes mejoran en su control metabólico y aún en los pacientes obesos y con otras condiciones pueden mejorar. Entonces, esta disbiosis es como que la pérdida del equilibrio, cuando se altera el equilibrio, porque el intestino tiene muchas bacterias, tiene una cantidad de familias de bacterias, pero cuando se altera ese equilibrio de las que deben de estar por las que no deben de estar, es cuando se presenta esta disbiosis y esto aumenta el riesgo de enfermedades metabólicas. Pero esta condición se presenta en todos los pacientes con diabetes o solo en algunos? No, sí se está viendo con más frecuencia, ¿verdad? Lo que pasa es que no tenemos tanto tiempo de estar investigando esto, pero sí hemos visto pues que cuando sustituimos ciertas bacterias, que son las que deben residir ahí, que colonizan el intestino, son sustituidas por otras que hacen que se asimilen mejor algunos nutrientes y se pierdan más otros. Estamos viendo más frecuentemente en diabetes. Por eso el uso de probióticos que pueden regular y volver al equilibrio y que pueden evitar esto o mejorar el control en los pacientes diabéticos. Muy bien. Bueno, y de seguro usted allá en casa pudo haber escuchado en diferentes ocasiones lo del estrés oxidativo, y ahora el doctor Jacobo Aguilar nos va a explicar qué papel juega el estrés oxidativo con la diabetes, doctor. Como decía el doctor Granados, cada vez acumulamos más información. Por el hecho de vivir,
de trabajar los alimentos, de producir energía, se producen unas especies reactivas de oxígeno. Eso se llaman radicales libres. Esos son oxidantes y oxidan cualquier célula, Claudia, de cualquier área de la economía. Oxidan las células del páncreas, oxidan las células de las arterias, oxidan las lipoproteínas de baja densidad, ese mal colesterol. Y una vez que ese óxido se da, siempre nos oyen decir el ejemplo que piensen en una cerradura que se oxidó, entonces la llave ya no le hace, ya no abre la puerta. Y eso va ocurriendo en el cuerpo y eso ocurre en el páncreas, en los glomérulos, en los riñones, en los pulmones, en el corazón. Ese es el estrés oxidativo. Una carga de oxidación, Claudia, y público que nos escucha, es importante porque el organismo viene y lo contrarresta produciendo antioxidantes. Pero cuando la carga oxidativa supera la capacidad del cuerpo, lo que se llama estrés, como cuando tenemos estrés por una carga de trabajo, ¿verdad? Un trabajo que se recibe, incluso si tú recibes una carga extra y te acomodas y de alguna manera lo resuelves, pues qué bien. Pero cuando no se puede hacer así, empezamos a sufrir de estrés. Igual lo sufre el cuerpo y eso se llama estrés oxidativo. Muy bien, ha quedado entonces claro esa definición. Y ahora, doctor Granados, quisiera que nos dijera cómo trabaja como coadyuvantes los flavonoides en la medicina tradicional, convencional. Lo que sé es que se ha buscado experimentalmente y en la clínica el uso de algunas sustancias, en este caso los flavonoides, que puedan disminuir ese estrés oxidativo, ¿verdad? Porque bien lo mencionaba el doctor Jacobo, que este estrés está generando muchos problemas, y uno de los problemas serios que a la larga lleva a, porque digamos que el estrés oxidativo va a generar otros problemas como la disfunción endotelial, y estos procesos de la disfunción endotelial van a dar como que acelerar los procesos que se dan en diabetes, como son las complicaciones tanto a nivel cardíaco, renal, en los diferentes niveles, ¿verdad? Entonces, el uso de flavonoides puede reducir ese estrés oxidativo y mejorar la disfunción endotelial, y esto, pues, de alguna manera nos va a ayudar a nosotros a que retardemos o paremos la progresión de las complicaciones. Entonces, el uso de los flavonoides puede mejorar tanto el estrés oxidativo y se cree que puede mejorar también la disfunción endotelial, y esto es algo muy importante para toda la economía, para todo el organismo. Claro, al hablar de complicaciones en pacientes con diabetes, ¿nos podríamos referir a cuáles, doctor? ¿El pie diabético o qué otras? Bueno, nosotros dividimos las complicaciones en macrovasculares, ¿verdad? Cuando estamos hablando especialmente de problemas cardíacos. Recuerden ustedes que más de 2/3, más del 66-70% de los diabéticos mueren de una complicación cardiovascular, un infarto, un problema cardíaco, un derrame cerebral, ¿verdad? Tenemos también la otra parte que es la enfermedad arterial periférica, el terrible pie diabético, ¿verdad? Esta es una cuestión que también está en mucha relación con todos estos problemas circulatorios, más las otras complicaciones como son el ojo, ¿verdad? Recuerden ustedes que diabetes sigue siendo la primera causa de ceguera en el mundo. Y en pies decimos que es la primera causa de amputación no traumática. Quiere decir que se amputa un pie no por un accidente, nada, sino por lesión. Y en riñón actualmente estamos viendo que más del 50% de los pacientes que están llegando a diálisis a nuestras unidades son diabéticos, ¿verdad? Entonces esas son las principales complicaciones que estamos viendo. Y complicaciones bastante graves, que si no hacen ese cambio en su rutina, en sus hábitos, podrían llegar a estos extremos que usted nos está diciendo. Doctor, la diabetes a nivel nacional en nuestro país, ¿cómo están esas estadísticas? Es interesante porque a nivel nacional, como decíamos al principio, se cree que un porcentaje alto de la población ya tiene diabetes, ¿verdad? Hablar de un 19% en algunos datos estadísticos es bastante. Sumado, Claudia, a lo que hablábamos del grupo prediabético, que son de 45, entonces ya los dos llegan a hacer cifras como entre 65 y 70%. Sí hay problemas de diabetes importantes. Creo que la cifra esta y los datos estadísticos a nivel mundial preocupan mucho, ¿verdad? Porque en Guatemala es esa la cifra y a nivel mundial, pues no sé si hablábamos, porque lo revisábamos recientemente, casi 9 millones nuevos por año.
y se cree que para el 2000, en la actualidad, 426 millones, Claudia. 426 millones es mucha gente padeciendo diabetes. Y se cree que para el 2030 van a ser 522 millones de personas con diabetes, con todas esas complicaciones. Imagínate tú la carga sanitaria, los conflictos, ver a un papá o una mujer sin pierna, sin pie, o en diálisis, complicado. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Doctor Granados, gracias por estar con nosotros. Vamos a continuar hablando de la diabetes y como lo decía el doctor Jacobo Aguilar, anteriormente se tenía la relación de la diabetes con la edad. Sin embargo, esto ha cambiado con el paso del tiempo, pero no quiere decir que el sector de la tercera edad sea que deje de ser vulnerable. Así que vamos a hablar en el siguiente bloque de esta relación. Al volver en Los Investigadores Médicos, hablamos sobre la alimentación y la diabetes, además de este padecimiento en la tercera edad. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Biosilat es un prebiótico de clase mundial que estimula el crecimiento de bacterias beneficiosas en el tracto digestivo. Además, ayuda a la correcta absorción de calcio y magnesio. Biosilat refuerza la barrera intestinal frente a los agentes infecciosos y nos ayuda a modular nuestro sistema inmune. Previene y contrarresta las infecciones e intolerancias alimenticias y mejora la salud intestinal. Indicado en el tratamiento de intestino irritable, distensión abdominal, estreñimiento y alergias alimenticias. Biosilat, naturalmente. Farmalat, liderazgo de calidad.